Una de las preguntas más comunes que hacen las personas es ¿por qué sufrimos? ¿O por qué sentimos dolor? Y esta pregunta ha estado presente desde siempre en la humanidad. No es una pregunta actual, no es algo de solo hoy en día, ya que el ser humano es un escapista del dolor por excelencia. Todos queremos escapar del dolor, ¿cierto? Hemos inventado 1000 tipos de medicinas para escapar del dolor. Hemos inventado muchas formas de terapia para escapar justamente del dolor. Ya que si analizamos nuestras propias vidas, vamos a notar un elemento común entre todos los presentes, que cuando hay dolor, sufrimiento o enfermedades en nuestras vidas, es cuando el cristiano más busca de Dios. ¿Se ha fijado? Y creo que ninguno puede decir, no, yo no oro cuando tengo problemas. Al contrario, oramos más que nunca. Cuando hay dificultades es cuando más buscamos del Señor. Y pareciera que el sufrimiento está ahí con un propósito muy claro, y ese propósito es que miremos a Dios en medio del dolor. Uno de los escritores cristianos más influyentes y más valorado por mí, por lo menos, es C.S. Lewis. Es un escritor de libros muy profundos de filosofía, libros muy emocionantes como las Crónicas de Narnia, libros muy atractivos, tiene algunos tratados teológicos, pero hay 2 libros que han impactado profundamente mi corazón y mi vida. Uno de ellos es El problema del dolor, escrito en 1940. Este es un tratado desde un punto filosófico acerca del dolor, del sufrimiento en la humanidad. Y en este libro dice una frase muy conocida y muy bella. Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es como un megáfono para despertar a un mundo adormecido. ¿Qué frase tan profunda? Es muy interesante esta frase. Porque a veces nosotros pensamos que el dolor es como algo que no tendría que estar ahí en el ser humano. Pero me encanta esto que dice, que es como un megáfono que despierta a un mundo adormecido. En otro de sus libros, que se llama Una pena en observación, escrita en 1961, relata sus sufrimientos, ese profundo dolor que él sentía al ver cómo su esposa estaba muriendo producto de un cáncer óseo. Y C.S. Lewis dice frases como la siguiente: a veces me siento como si estuviera ligeramente borracho o conmocionado. Hay una especie de manta invisible entre el mundo y yo. Me cuesta asimilar lo que dicen, o quizás me cuesta querer asimilarlo. Es tan aburrido, sin embargo, quiero que los demás estén a mi alrededor. Me aterran los momentos en que la casa está vacía. Ojalá hablaran entre ellos y no conmigo. Esto lo escribe después que su esposa muere. Pero no solo escribe esto. En este libro, Una pena en observación, dice: nos prometieron sufrimientos, eran parte del programa, incluso dijeron, bienaventurados los que lloran, y lo acepto, no tengo nada que no hubiera previsto. Claro que es diferente cuando le sucede a uno mismo y no a otros, y en la realidad, no en la imaginación. Y uno lo ve y dice, estoy de acuerdo con él. Porque es fácil pararnos aquí en el púlpito y decir, bienaventurados los que lloran. Pero cuando nos toca llorar a nosotros por el dolor, no nos sentimos tan bienaventurados. Al contrario, es como que, ¿por qué yo? Pero también dice, el momento en que no hay nada en tu alma excepto un grito de ayuda puede ser precisamente ese momento en que Dios no puede dártela. Eres como el hombre que se está ahogando y que no puede ser ayudado porque se aferra y agarra. Quizás tus propios gritos reiterados te ensordezcan a la voz que esperas oír. Y esta es una realidad. Cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, muchas veces nuestra desesperación nos impide escuchar la voz de Dios.
Nuestros propios pensamientos ahogan la voz de Dios cuando estamos sufriendo. Y si yo les pregunto, ¿a quién le ha pasado? Yo creo que a todos, o a la gran mayoría. Si no le ha pasado, ojalá no le pase. Pero es difícil sufrir. Es difícil ponerse en el lugar de otro cuando uno no ha sufrido las mismas cosas o con la misma intensidad. Y estas son palabras de un hombre que está viviendo el dolor, que lo está experimentando. Y quizás podemos identificarnos con él. Porque muchos de nosotros hemos experimentado dolor, muchos de nosotros hemos experimentado enfermedades, hemos experimentado pérdidas. Muchos de nosotros hoy en día estamos de duelo, estamos de luto, muchos de nosotros hoy en día estamos enfermos. Y en medio de ese dolor, quizás nos hemos preguntado, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no hace algo? Pero ¿sabes qué? Dios está donde siempre ha estado, gobernando en su trono, gobernando en su reino, reinando sobre todo lo creado. Porque Él es el Rey verdadero que gobierna toda la creación. Solo debemos mirarlo a Él. Y aun cuando sea difícil, debemos mirar a Dios. Y cuando miramos el capítulo 12 del libro de los Hechos, fácilmente nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios en medio de este capítulo? Porque pareciera que favorece a unos y a otros no. Quizás podríamos preguntarlo al leer este capítulo, bueno, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué quiere Dios de todo esto? Y la respuesta siempre va a ser que Dios es soberano. Él sabe lo que hace en su plan eterno. Y a veces uno dice, oye, pero es que esa respuesta no me consuela. Pero veamos lo que dice el capítulo 12. Dice, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Cuando se mira este pasaje de la Escritura, normalmente enfatizamos, si usted ya leyó el capítulo, el rescate físico de Pedro. Después vamos a estar leyendo y Pedro es liberado de la cárcel por segunda vez. Pero se pasa por alto la muerte de Jacobo. ¿Alguna vez te has escuchado que alguien predique la muerte de Jacobo sobre este capítulo? ¿Qué es lo que más predicamos? La liberación de Pedro. ¿Por qué? Porque nos gustan los finales felices, pero no nos gustan los sufrimientos. Y Jacobo es uno de los 12 apóstoles. Y algo interesante, es el primer apóstol en morir. Anteriormente había muerto un discípulo, Esteban. Pero aquí está la primera muerte de uno de los apóstoles de Jesucristo, de uno de los 12. Y uno dice, oye, ¿cómo va a morir de esta forma? Si andaba con Jesús, le tiene que ir bien. Porque a veces tenemos esa idea de que si estamos con Jesús, todo tiene que irnos bien. Pero pareciera que el mundo no funciona de esa forma. Y Lucas quiere mostrarnos 2 formas de la soberanía de Dios. La liberación y la no liberación. La acción y la inacción de los hechos. Porque hay ocasiones en que Dios obra y actúa en algún asunto específico, pero hay ocasiones en que Dios no lo hace. Y muchos hemos pedido a Dios y hemos recibido las 2 clases de respuesta. Muchas veces Dios nos ha respondido a favor, pero otras veces Dios nos ha respondido en contra. Muchas veces Dios nos ha hablado, pero otras veces Dios ha guardado silencio ante peticiones que tenemos. Y yo les pregunto, ¿esto es injusto? No es injusto. Porque esta es la soberanía de Dios obrando sobre la creación. Y aquí sucede algo interesante, hermano, porque el primero en morir es Jacobo, el hermano de Juan, el discípulo amado. Y uno dice, oye, ¿qué tan amado tiene que ser para que el primero que muera es tu hermano? Y si no se recuerda de estos 2, a estos se les conocen como los hijos del trueno.
Jacobo estuvo presente en la transfiguración de Jesús, vio resucitar a la hija de Jairo, estuvo con Jesús en el huerto de Getsemaní. Era una de las personas del círculo más cercano de Cristo, pero es el primero en morir. Y pareciera que en nuestra concepción, entre más cerca de Dios estamos, menos tenemos que sufrir. Pero él estaba más cerca de Jesús y fue uno de los primeros discípulos en sufrir la muerte. Por otro lado, Pedro es arrestado, pero posteriormente va a ser liberado por Dios. Y lo que nos propone Lucas es un cuadro muy dramático, si usted lo piensa. Porque Pedro también tenía un hermano, Andrés. Entonces, imagina este cuadro en la iglesia, en medio de los apóstoles. Un hermano llora la muerte de su hermano y otro está festejando la liberación de su hermano. Es un cuadro muy distinto al que normalmente imaginamos. Unos lloran, pero otros ríen. ¿Y sabes qué? Eso es lo que pasa normalmente en la iglesia. Tenemos hermanos que el día de hoy están llorando, pero otros que están gozosos. Tenemos hermanos que están sufriendo, que están padeciendo enfermedades y otros gozan de buena salud. Y yo te pregunto, ¿esto es injusto? ¿O es la soberanía de Dios? Y este hecho, la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, de alguien tan cercano a Jesús, pudo haber sacudido la fe de cualquier persona en el círculo íntimo de Jesús. Porque Juan podría haber cuestionado la soberanía de Dios. Sin embargo, si dejamos de cuestionar a Dios y aceptamos su voluntad, va a suceder algo. Seremos mejores cristianos cada día con una fe más firme y ferviente en Dios. Porque si empezamos a ver la vida de Juan, el discípulo amado, él siguió predicando el evangelio. Él no se amurró, no se sentó en una esquina y dijo, yo ya no hago nada porque murió mi hermano. Al contrario, él siguió con la obra del evangelio. Y si vemos este pasaje, podemos ver que está lleno de ironías. El capítulo 12 es un capítulo de mucha ironía para cualquier lector. No solo porque Jacobo y Pedro están siendo afectados, sino que se nos dice que los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y esta es la celebración de la Pascua, donde el pueblo celebra la liberación de Israel en manos del faraón allá en Egipto. Pero esos mismos que están celebrando la liberación están poniendo en arresto a Pedro, uno de los discípulos de nuestro Señor. ¿Se fija la ironía? Celebran la liberación, pero apresan a un representante de Dios. Y esto nos debería traer las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? Porque si vemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, se nos señala que los cristianos, que la iglesia tenía una buena reputación con el pueblo de Israel. Pero llegamos al capítulo 12 y parece que hay caos, hay conflicto. Quizás una respuesta común que damos muchas veces es que, bueno, los judíos se pusieron celosos, entonces como se pusieron celosos, empezaron a arrestar a la iglesia. Pero quizás la mejor respuesta sería porque es la voluntad de Dios. Y uno dice, a ver, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que sucedan conflictos, que sucedan estas cosas? Es que cuando miramos el cuadro completo del libro de los Hechos, podemos ver que todas las dificultades trajeron una cosa, que la iglesia creciera. Y algo es evidente, Lucas se empeña en mostrarnos que ante la adversidad, la iglesia hace algo muy impactante. Si se recuerda lo que acabamos de leer, sobre todo en el versículo 5, dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Entonces, ¿qué nos está diciendo Lucas? Que ante la adversidad la iglesia, ¿qué es lo que hace? Orar. Y esta oración no es una oración superficial de 5 o 6 minutos, sino que nos señala que es una oración ferviente.
Cuando el escritor, cuando Lucas dice que es ferviente, esto tiene un significado profundo porque dice que oraban extendidamente o continuamente. Y yo le pregunto, ¿estás orando continuamente y fervientemente por tus necesidades? ¿O solo son oraciones de 5 minutos? Porque hay que ser justo. Muchas veces oramos con suerte 5 minutos y queremos que Dios nos resuelva toda la vida. Y no es que Dios no lo pueda hacer, Dios sí lo puede hacer. Pero el sufrimiento y el dolor que nos está mostrando Lucas tiene un propósito mayor. Es el crecimiento de la iglesia, el crecimiento espiritual. Y algo que sucede normalmente en el ser humano es que cuando oramos para que Dios nos evite las dificultades y el sufrimiento. ¿O no? ¿O usted no se ha encontrado orando, Señor, es que realmente no quiero pasar por esta situación? Señor, quítame esta enfermedad. Señor, quítame esta tristeza. Quítame este dolor. Señor, llévatelo o te lo mando. Decimos en otras ocasiones, cuando alguien nos está molestando mucho. Pero siempre pedimos a Dios que nos quite. Por eso digo, el ser humano es escapista por excelencia. Siempre quiere escapar del dolor. Y yo sé, esto es muy común. Pero ¿quién de nosotros ha orado alguna vez para decirle, Señor, quiero pasar por sufrimiento y pruebas? Creo que nadie, ¿cierto? Pero me gusta algo que dice Santiago. Santiago 1, versículos 2 y 4 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Qué interesante, nosotros oramos para no pasar por pruebas y dificultades, y Santiago nos dice que debemos pasar por estas pruebas y dificultades para que crezcamos en Dios, para que nuestra fe sea fortalecida. Es un cuadro bien distinto. Y recordemos algo, la iglesia en el libro de los Hechos fue una iglesia obediente. No están sufriendo porque estaban siendo desobedientes, porque muchas veces creemos que sufrimos porque pecamos, porque fallamos, porque hacemos lo incorrecto. Aquí la iglesia no estaba haciendo lo incorrecto. Aquí la iglesia estaba buscando una y otra vez de Dios y aún así están sufriendo. Así que la iglesia de hecho no solo era obediente, sino que también era una iglesia muy valiente. Porque no le escapó a la adversidad. Al contrario, siempre se anteponía a ella. La iglesia del libro de los Hechos cumplía con la voluntad de Dios de predicar el evangelio. Y aceptaron la persecución sin problema. Y yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a aceptar el dolor, el sufrimiento, la persecución? Porque es algo que no nos gusta. Pero si recordamos cómo era la iglesia y vemos que cada vez que había dolor y sufrimiento, la iglesia crecía en oración y en evangelización, quizás debiésemos aceptar el dolor y el sufrimiento con una sonrisa en los labios. Pero es difícil, yo lo sé, es complicado. Versículo 6 en adelante dice, y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel. No sabía que lo que el ángel hacía era verdad, sino que creía ver una visión.
Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé que en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraba. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella insistía en que así era, y ellos decían: «Es un ángel». Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron lo vieron y se asombraron, y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Otra ironía que está presente en este pasaje es que tanto la respuesta de Pedro como de los discípulos ante este milagro de la liberación de Pedro fue la incredulidad. Y esto es cómico, la verdad. Porque imagínense, usted está orando por algún asunto, puede estar orando por alguna lucha que está pasando, una enfermedad, lo que sea, una respuesta de Dios, y Dios le responde, y usted, en vez de agradecerle, duda que sea así, duda que Dios lo haya hecho. O sea, imagínense, la iglesia estaba orando para que Pedro fuera liberado, él liberado, y no creen. Es una ironía, completamente. Porque si prestamos atención, Pedro fue liberado de las manos de Herodes y de los judíos que lo tenían preso. Esos mismos que mataron a Jacobo. O sea, Pedro sabía cuál iba a ser su destino. La iglesia sabía cuál iba a ser el destino de Pedro: la muerte. Y me gusta porque dice que Pedro estaba atado a 2 soldados encadenados y se caen las cadenas. Después sale y los guardias no lo notaron, no se dieron cuenta. Hay algo que me hace imaginar, y esto no era algo, sí, no es algo cotidiano, pero era algo que Pedro ya había experimentado, porque cuando vemos el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículos 19 y 20, sucede algo muy similar. Los apóstoles estaban encarcelados, habían sido tomados presos, y Dios los libera de la cárcel. O sea, Pedro ya conocía este asunto, no era algo nuevo para él. Pero ¿qué es lo que pensó Pedro? Ay, esto es una visión, estoy soñando. Pedro no creía que esto estaba pasando de verdad. Y nos dice la palabra de Dios que vino un ángel del Señor y lo libra. Y ahora Pedro está ahí parado frente a la casa, tocando. Y me gusta, me llama la atención que automáticamente él sabe dónde ir, él sabe dónde están los discípulos, él sabe dónde están la iglesia. Y va, golpea la puerta, se acerca a Rode, pero Rode, de alegría, no abre. Se emociona tanto que fue como que, creo que es Pedro, voy a avisar. O sea, en vez de abrir, voy a avisar. Y esto les quiero dar un dato interesante del escritor Lucas. Es que Lucas siempre se empeña en poner los testigos menos usuales para validar sus relatos. Porque dice que se acerca a Rode, y es Rode la primera que escucha a Pedro. Y si recordamos, en este tiempo el testimonio de una mujer no era tomado en cuenta. De hecho, tenían que haber 2 mujeres para que recién se considerara un testimonio. Entonces, la respuesta de los demás quizás tiene un poco de sentido.
Estás loca, o sea, estás imaginando. Probablemente se han sido dos mujeres capaz que les creyeran. Y yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que escucha o presencia un milagro de Dios, o que Dios responde a alguna petición, y uno quiere contárselo a todos. Y a mi esposa y a mí nos ha pasado. Cuando estábamos estudiando en el colegio, conocimos una muchacha, Brisi. Es, es un testimonio muy lindo. Porque es una adolescente que pasa por leucemia. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué alguien tan pequeño tiene que sufrir esto? Pero Dios tenía un plan hermoso, ya que fueron meses, años de lucha para la familia. Pero no solo para la familia, sino que también para toda la congregación. Esto afectó a todos. Y lo más maravilloso de esto es que Dios empezó a utilizar la vida de esta niña. Y eso para mí es emocionante. Porque un adolescente fue el medio que Dios utilizó para que la iglesia creciera en oración, creciera en fe. Pero no solo eso, sino que sus amigos. Ella sirvió de testimonio para que muchos adolescentes llegaran a la congregación. Y no se detuvo ahí, sino que también fue testimonio para esos doctores que no creían en Dios. Porque Dios hizo un milagro. Dios le sanó. Y eso es emocionante. Y me emociona porque vimos todo el proceso. Vimos cómo la iglesia sufría, pero también cómo la iglesia crecía. Veíamos cómo la familia sufría, pero hoy en día vemos el resultado de aquello. Una familia 100% entregada a Dios. Y muchas veces esto nos hizo sentir así como Rode. Queríamos correr de la felicidad a contarle a todo lo que estaba pasando. Y cada vez que tenemos la oportunidad con mi esposa, contamos este testimonio. Porque el mundo dice, ¿cómo alguien tan pequeño va a sufrir? ¿Dónde está Dios en todo esto? Pero Dios está ahí obrando. Dios estaba trayendo una sanidad, no una sanidad momentánea o una sanidad instantánea, sino que fue un proceso a través de los tratamientos médicos, donde muchas veces no había esperanza, Dios la trajo. Pero lo que más me emociona era ver el crecimiento que se produjo en cada una de las personas que fue afectada por la vida de Brisi. Y ahí es cuando uno dice, vale la pena sufrir por Dios. Vale la pena pasar por dificultades. Porque crecemos. Porque podemos ver la mano de Dios obrar. Pero muchas veces queremos escapar de estas situaciones. Muchas veces queremos huir de las enfermedades. Muchas veces queremos huir de los problemas. Pero no estamos viendo el panorama completo de Dios. Y algo que yo siempre digo es que yo no quiero escapar de las dificultades. Porque yo quiero crecer en Dios. Y muchos conocen nuestra situación con mi esposa. Muchos saben las cosas que nosotros pasamos. Y sí, muchas veces nosotros oramos para que mi esposa sea librada de la enfermedad. Pero también constantemente oramos para que Dios haga su voluntad en su vida.
Y a veces, sí, a veces nos cansamos, a veces nos agotamos, pero hemos tenido muchas victorias en Dios. Porque Dios ha librado de la muerte a mi esposa en muchas ocasiones también. Y creo que desde hace un tiempo en adelante estamos orando con mi esposa. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Creo que ya no estamos orando, Señor, soluciona las cosas, sino que haz tu voluntad. Eso no significa que no queramos sufrir. Al contrario, si sufrimos, que sea para la gloria de Dios. Y me llama la atención este pasaje justamente por eso. Porque vemos una iglesia orando en medio de las dificultades, creciendo. Y yo comparo mucho esto con lo que hemos experimentado y hemos visto. Y el sufrimiento trae crecimiento a nuestras vidas principalmente. Dice el versículo 18, cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y encontrarlo, lo interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Después descendió a Judea y a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes vistió con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de hombres esa. Al instante el ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y dice, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Esta es la tercera ironía, Herodes. Y puedo observar en este pasaje la reacción de Herodes. Herodes es la representación misma del orgullo, porque sus acciones así lo reflejan. En él se puede ver un hombre que no tiene ningún aprecio por la vida humana, no tiene ninguna brújula ética, moral, mucho menos. Y Herodes viene de una familia que se ha caracterizado por hacer exactamente esto, no tener ética. Herodes, este Herodes se llama Herodes Agripa I, es nieto de Herodes el Grande, quien estuvo a cargo de la matanza de los niños en el libro en los evangelios. Este Herodes el Grande, tuvo varios hijos y esposas, pero a 3 de esos hijos le repartió su tierra antes de morir. Pero no solo eso, sino que también mató a muchos de sus otros hijos. Imagínense qué tan malo era. Le repartió sus tierras a Herodes Antipa, quien mata a Juan el Bautista, es quien le quita la esposa a su hermano Felipe. Otra de las tierras se la dio a Herodes Arquelao, que se menciona en Mateo capítulo 2, y la otra porción de tierra se la repartió a su otro hijo, Herodes Felipe, al que lo dejó justamente su esposa. Así que no era una familia de trigos muy limpios, era una familia complicada. Y Herodes Agripa, de quien se habla en el libro de los Hechos, es hijo de Aristóbulo IV, que fue asesinado por su padre Herodes el Grande. Así que este Herodes Agripa, no tenía un buen ejemplo de familia. Su familia no le había enseñado a hacer bien las cosas. Al contrario, su familia, ¿qué le enseñó? Que si alguien no está contigo, mátalo, destrúyelo. Porque desde su abuelo para abajo, todos hicieron lo malo. Y algo interesante es que este hombre,
que consigue todo por medio de la fuerza, busca matar a gente como una norma populista para conseguir la aprobación del pueblo. Vemos que al principio, cuando mata a Jacobo, dice que al pueblo le gustó. Entonces dijo, encontré el voto para seguir en el poder, vamos a matar gente. Es una medida totalmente populista. Pero algo interesante es que cuando Pedro es librado de la cárcel, Herodes se siente humillado. Ya no tiene a quién matar. Y cuando alguien está sediento de aprobación y lleno de orgullo y es humillado, ¿qué hace? Busca descargar su furia contra cualquier persona, contra cualquiera que se le atraviese, es digno de recibir su maldad. Así que como su norma populista era matar gente, ¿qué es lo que hace? Después de interrogar a los soldados, los mató a todos. Y después de esto dice, bueno, esto se va a poner un poco complicado, el asunto político no fue lo mejor, y se fue a Cesarea. Pero esto es algo muy característico de las personas orgullosas. Nunca podrán reconocer su error o asumir una derrota. El orgulloso nunca va a aceptar la humillación. El orgulloso nunca va a aceptar sentirse atacado. El orgulloso nunca va a aceptar que no tiene la razón. El orgulloso siempre hará valer su palabra y su palabra será la ley. Y la ironía se nos presenta nuevamente en este capítulo, porque Herodes dice que se viste con ropas reales, ropas elegantes. Hay escritores que dicen que muy probable esta era una armadura muy brillante, o incluso otros dicen que eran ropa que tenía artículos de oro y hacía que resplandeciera. Entonces, él comienza a dar su discurso al pueblo y el pueblo lo aplaude. Yo me imagino a Herodes extasiado por el vino de la arrogancia. Cuando escuchaba, esta no es voz de hombre, es voz de Dios. Él, soy un Dios. Pero Lucas nos presenta la ironía. Dice que un ángel de Dios hirió a Herodes y Herodes murió comido por gusanos. Y pareciera que Lucas lo pone como un hecho instantáneo. Cuando uno lo lee, uno se imagina que Herodes está hablando a la gente y la gente, y Herodes, y se muere. Pero no. Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, muy bueno, nos dice que Herodes empezó a sufrir un dolor estomacal durante 5 días seguidos. Y al quinto día murió. Y sí, Lucas no está presentando la historia de Herodes, sino que nos está presentando la historia de la iglesia, cómo la iglesia va creciendo y los adversarios que tiene la iglesia y cómo esos adversarios son derrotados. Y la ironía es esta, que quien busca matar de forma cruel a las personas para conseguir la aprobación, termina muriendo de la forma más cruel posible, comido por gusanos desde su interior. Y esto me lleva a pensar que el orgullo es así. El orgullo son como gusanos que te van comiendo por dentro. Las personas orgullosas, arrogantes, son comidas desde su interior. Y vemos a este Herodes. Y yo pensaba y decía, ¿qué cuadro no tan feo podría presentarle a la iglesia? Y es difícil no pensar en algo feo, menos cuando no has tenido un cuadro muy bonito de una situación así. Me recuerdo que tuve una mascota, un perro, que no le logramos poner las vacunas a tiempo y fue comido por gusanos. Y fue algo feo, una imagen fea. Y yo me imagino a Herodes comido por gusanos de esa misma forma. Algo feo, algo horrible. Pero así es el orgullo, así es el pecado en la vida del ser humano. Te va comiendo por dentro, paso a paso, poco a poco. Empieza un dolor y ese dolor termina con tu muerte. Y es por esto, hermanos, que estas 3 ironías nos dan un cuadro más amplio de lo que Dios está haciendo en la historia global, en la historia, en su historia. Porque muchas veces pensamos que la historia se trata de nosotros, pero la historia no es de nosotros, la historia se trata de Dios. Porque si pensamos en Juan, quien perdió a su hermano, podemos ver que hay dolor, hay sufrimiento, hay una pérdida.
como muchos de nosotros la hemos tenido o la estamos experimentando el día de hoy. Pero también podemos ver a Andrés, quien está gozoso porque su hermano Pedro es liberado. Quizás hoy tú estás orando por una respuesta de Dios. Yo estoy orando por respuestas de Dios en mi vida. Pero puede que Dios te conteste el día de hoy. Puede que Dios te haya hablado por medio de este mensaje. Como puede que Dios te dé una respuesta silenciosa. Y eso no significa que Dios no está gobernando, que Dios no está en control de la humanidad. Al contrario, Dios sigue en control. Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Muchas veces nosotros creemos que nosotros somos quienes gobernamos, quienes dirigimos todo. Pero no es así, hermanos. Y eso nos pasa porque nuestra visión del mundo es que nosotros somos el centro de todo. Se imagina si Juan se hubiese sentido el centro del universo, ¿cómo hubiese reaccionado? Dios es malo, Dios es injusto. Murió mi hermano, no tenía por qué morir, era tan joven. Tenía toda una vida por delante. Y si uno piensa que Juan se hubiese quedado siendo él el centro del universo, hubiera mirado a Andrés con odio, con rencor, con resentimiento. Mi hermano murió, pero el tuyo es liberado, que es injusta la vida. Pero no vemos a los apóstoles haciendo esto. Al contrario, vemos a los apóstoles aceptando la voluntad de Dios porque ellos entendían que era Dios quien estaba gobernando. Porque si pensamos en estos sucesos, incluso si pensamos en Herodes buscando la aprobación del pueblo, podemos ver que Dios tenía un plan más profundo. Es que la iglesia creciera en medio del dolor y el sufrimiento. La iglesia oraba en medio del dolor. Aun cuando ellos estaban sufriendo, la iglesia doblaba sus rodillas y oraba. Aun cuando ellos estaban pasando por aflicción, doblaban sus rodillas y oraban. Y dice Lucas que oraban fervientemente. Y la invitación es esta, hermano, a orar, a buscar del Señor. Pero decirle, Señor, tú eres quien gobierna y aceptamos tu voluntad. No me vaya a salir como una cantante por ahí que dice, Señor, no aceptamos un no como respuesta. No sé quién se cree. Si Dios dice que no, es no, hermano. Él es el rey, no nosotros. Nosotros somos sus siervos. Y el dolor para el cristiano no debe ser sinónimo de parálisis espiritual. Al contrario, el dolor para el cristiano debe ser sinónimo de impulso y de crecimiento. Así que si hoy estás sufriendo, gózate y espera en el Señor. Y si vamos a orar en nuestras vidas, es tiempo que oremos para que Dios haga su voluntad y no para que Dios nos libre de los problemas y las dificultades. Porque si aceptamos su voluntad, vamos a crecer en fe. Si aceptamos su voluntad, vamos a crecer en nuestra relación con Dios. Porque ya no vamos a ver a Dios de una forma egoísta, sino que vamos a ver a ese Dios que gobierna sobre todo. Te invito a que te puedas poner de pie. Y yo me imagino que todos estamos pasando por distintas dificultades en nuestra vida. Si no estás pasando por alguna, de verdad me alegro mucho por tu vida. Nos gozamos en Dios. Pero si estás pasando por dificultades, si estás pasando por enfermedades, si estás pasando por momentos difíciles, te invito a que hoy oremos. Pero no le digas, Señor, sácame esto. Dile, Señor, acepto tu voluntad, pero ayúdame a crecer en ti. Ayúdame que mi fe sea aumentada.